porque estamos en acción de gracias al Señor. Primeramente, que este altar tiene un dueño y esta iglesia, como una adoradora apasionada del Señor, hoy está diciendo estamos en victoria. ¿Por qué? Porque estamos de pie, reverdecidos, florecidos en la presencia del Señor. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, la vara se reverdece y da fruto, se extiende hacia los muros y va más allá para la expansión, la extensión, la fructificación de la obra del reino, para no ser, como dice el Señor, con todo de la mano de Él, para hacer su obra donde Él quiera, nos lleve, nos ponga, nos envíe, en cualquier lugar donde Él haga una obra con uno, Dios hace obras maravillosas en la vida de las personas. Así que hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y hoy el Señor nos ha regalado una palabra muy bonita, y es la victoria. La victoria que tiene Dios en nuestra vida, en que Dios nos va llevando a lugares y en procesos y en caminos. Abraham luchó una bendición. Y en sus momentos más difíciles, Dios le daba una palabra y con eso él resplandecía. Porque sabía que era fiel el que le guiaba, el que se la había dado. Porque se la había dado el Hacedor del universo. De todo cuanto ven nuestros ojos, caminamos, palpamos, le pertenece a Él. A Él sea la gloria al Padre eterno, Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos trae para que el Señor haga en nosotros una obra hermosa de amor. Y en Jeremías 31 dice, antes de iniciar el tema, el tema que Dios me ha dado. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Está hablando el Señor que nos va a traer con gran cosecha de alegría, de pan multiplicado. Siempre que salimos y nos trae Dios de regreso a Él, Él nos entrega y nos hace multitudinariamente expansivos para hacer su obra. Y nos trae como un florecer con ramas reverdecidas, porque venimos en la presencia, en esa tienda de su presencia, contemplando su hermosura. Dejamos nuestro todo y Él conoce entonces nuestro corazón cuando regresamos a casa. ¿Saben? Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte, que el versículo 11. Estoy leyendo capítulo de Jeremías 31, pero me he pasado del 7 al capítulo, versículo 7, al versículo 8, al versículo 11. Amén. Y vendrán con gritos de gran gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como muerto de riego, y nunca más tendrá dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y caminaré y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfacerá con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y esto lo dijo el Señor. Esto lo dice el Señor, no lo dice hombre, no está en la boca del hombre, como nos habla el Señor en Salmo 118, versículo 8 y 9. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis, ahí en Camarón de Guairá. Que Dios me la bendiga allá en tierra de Canaán, la iglesia El Arca, en el nombre de Jesús de Nazaret, y bendiga su ministerio. Y entonces vamos mirando, amén, que salimos con abundancia. Hay momentos en que el Señor nos prepara, pero nos prepara para hacernos abundar de su ganancia, de su amor. Porque cuando nosotros abundamos del Señor, estamos llenos de todo su bien y de toda su misericordia. Amén. Amén. Por eso estamos hablando que el Señor nos dio hoy la victoria. Todos los días tenemos victoria, pero hoy hay una victoria tan grande, tan grande, tan grande, que el Señor nos ha sellado esa palabra para este nuevo tiempo, porque avanzamos, porque hemos perseverado, porque hemos insistido, no nos hemos soltado de la palabra que Él nos dio. Amén. Y dice entonces, aquí dice en el capítulo, versículo 31, continuamos,
que dice el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hay un nuevo pacto. Y vamos mirando que esta parte profética de Jeremías también es para estos tiempos. Amén. Y dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel también nos incluye, porque nosotros venimos de esas bendiciones, pero el que el Señor nos dio a través de Cristo, para nosotros en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, tenemos derecho a esas bendiciones cuando estamos alineados al propósito del Señor. Cuando ya no miramos como Bartimeo, que estoy en la orilla de Roma, ni como Saqueo, que estoy sirviendo a Roma, estoy sirviendo otras cosas, dando el mundo, y perdieron la dignidad de hijos. Entonces buscaron la forma, aún estando en la pobreza y la riqueza, sabían que somos hijos de Dios, y hay algo en nuestro corazón que faltaba entregarle. Cuando entregamos eso y todo al Señor, entonces decimos, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tú eres el nuevo pacto, y yo quiero, Señor, que ese pacto, estar en ese pacto de hijo, como hija de Dios Altísimo, por medio de Cristo Jesús. Yo quiero pasar esa puerta, yo quiero comer de esos verdes pastos, yo quiero tomar de esa agua en reposo, estar en verdes pastos bajo tu aprisco, Señor. Yo quiero comer de esa mesa servida, y yo quiero comer, Señor, ese nuevo pacto hasta que mi copa rebose de tu presencia. Porque yo sé, Señor, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Eso quería un rey, el rey David, habitar en su presencia. Él acudía ahí para limpiar su alma y decirle, alma mía, tú tienes un dueño, tú tienes un dueño. Y entonces, el que te ha traído todo este camino ha sido Él. Seamos agradecidos. Que no haya un espíritu de queja, sino de gozo, de paz y de alegría, sabiendo que las victorias nos las ha entregado. Amén. Él ha vencido en mí y en ti. Cuando entregamos todo nuestro ser, nuestro yo, ya no viene, como dice aquí Jeremías, como dice el Salmo 126, esta palabra que acabo de leer me recordó el Salmo 126. Iríamos a ese lugar, a ese encuentro, cuando perdimos, cuando algo pasó, nos decepcionaron, nuestra alma se había afligido, había sido menesterosa, estaba pobre, pero el Señor la levantó del polvo y del muladar y la hizo sentar con el pueblo, los príncipes de su pueblo. Entonces ella no venía, ella venía con la sabiduría más sabia, ella venía con la sabiduría del desierto, de conocer que no fue la circunstancia, que fuiste traído para salvar pueblo, y que tu proceso y que ese desierto, pero en esa satisfacción de ese desierto, enamorada de Dios, te conviertes como esa princesa que viene cantando y adorando del cantar de los cantares, dándole la gloria a Dios, porque conociste lo que Él quiere hacer contigo, porque ya tú no necesitas del hombre, ahora tú sabes que te mereces las cosas que Dios te ha dado, porque fuiste obediente como Abraham, que no te fuiste a las llanuras de Sodoma ni de Gomorra, sino te fuiste al desierto a levantar un altar para darle a tu descendencia y tus generaciones la bendición de Dios y heredarlas a todos. Y aún tú y yo caminamos en esa decisión de un encuentro de Abraham, de salir de obediencia, salía cada vez más sabio. Entonces él entendió que esa búsqueda con Dios en ese desierto salía para un Berseba, salía para un pozo de luz, un pozo de bendición de agua, donde fluyen las aguas del Dios vivo. Amén. Eso es lo que nuestra alma sedienta. Acude allí, acude, porque hay un tiempo donde así dice el Señor. Así ha dicho Jehová, capítulo 31 de Jeremías 31, versículo 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverás de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. He escuchado, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo. Indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Entonces ahí fue donde dijo, fue una desobediencia. Me había apartado como Bartimeo, me había apartado como Saqueo,
Pero tú, Señor, restauraste la salvación en mi vida. Y eso es lo que dice, restáurame la vista. Pero ¿qué dijo Zaqueo? Yo pago conforme la ley bíblica. Yo pago. Pero, Señor, que se queden con esto, pero dame tu bendición. Y eso es lo que debe pelear el pueblo. La bendición de Dios y no la del hombre. Un encuentro y una búsqueda cuando Dios te llama y te escoge y te unge es para ser de bendición. Y no cuando tú no perdonas, cuando tú te acuerdas tanto de las cosas pasadas, vives vivencias pasadas todo el tiempo, nunca vas a vivir el presente ni vas a ir a tu futuro. Porque eso es lo que dice Jeremías 29:11. Amén. Por eso digo que en espíritu y en verdad quiere decir obediencia total, no solamente en la emoción, no solamente ser hijos, sí somos hijos, pero hay una obediencia y dar pasos de fe para ejecutar la misión y el propósito de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice aquí el Señor que ese pueblo, dice que había un remanente que iba a ser ejecutado un juicio, que había sido desobediente, que era dueño de todas las promesas universales. Y ahora tú y yo en Cristo Jesús, el Señor restauró, hizo esta tierra y todo lo que hizo fue hermoso, como dice Génesis. Pero la desobediencia hacía que Dios ejecutara juicios. Y aún ahora nosotros, si no tenemos, ni somos hijos de Dios, estamos en desobediencia, estamos perdiendo nuestras bendiciones. ¿Qué peleó Abraham? La bendición. ¿Qué peleó Isaac? La bendición. ¿Qué peleó Jacob? La bendición. ¿Qué pelearon los dos? La fe, la bendición, las promesas de Dios. Y ahí es donde están nuestras riquezas. Y aunque el mundo diga, como decía el pueblo de Jericó, ahí estaban asustados, estaban molestos, pero venían venciendo en el desierto, porque aquí iba haciendo la batalla y ganándole era Dios. Y estaba un rey fuerte, dice que había un rey fuerte. Había una puerta que se negaba a la bendición y dejar pasar el pueblo de Dios a la bendición. Pero Dios, cuando te ha dado una escritura, que es su palabra escrita, que es su promesa, está sellada y está ahora el momento en que te da la visión y la palabra, y hay un momento ejecutando. Pasaron 400 años, 30 años se pasaron, y pasaron un tiempo de salida, pasaron 40 años en el desierto. Pero dice que Dios no se tarda, y en el momento preciso se cumple, como hoy, su palabra. Dios nos ha dado la victoria. La victoria es tener esa paz de que el Señor, cuando promete algo, Él lo cumple. Y cuando su tiempo se mete, el tiempo de amores, entonces la promesa es visible. La promesa era visible para un pueblo. Y estaba ahí el rey fuerte, y se le aparece la ayuda que de pronto no habían hablado en el tiempo de Josué. Hasta en el capítulo 5 le aparece el ángel, el capitán del ejército de Dios, y ahí anuncia que el Dios Altísimo estaba con él, y que los que iban a defender la causa estaban con ellos. La trompeta celestial estaba encendida, y la trompeta activada a través del sacerdocio santo que cumplía la palabra de Dios iba avanzando, y el pueblo atrás callado. Ese pueblo tenía un solo destino, y era perecer, caer, porque la diestra de Dios estaba extendida, porque la palabra de Dios y la promesa iba caminando, y necesitaba entrar para Dios darle cumplimiento. Toda oposición, el rey fuerte, cerraron puertas, cerraron todo, pero Dios tenía una llave para abrir, una llave que había escuchado las proezas de Dios. Una llave que dice que Dios derriba algo, es porque Dios va a hacer algo grande. Y había salvar una familia por la cual vendría Jesucristo. Había una mujer que había sido perjurada, una familia que había sido afrentada. Había una familia que era el desecho de la ciudad, la familia llamada la familia de Rahab, la ramera. Por eso Dios dice que de cualquier lugar donde Él derriba, donde Él hace, ejecuta y pone un orden. Jericó tenía una llave, se llama Rahab. Una mujer que confesó su fe y que ayudó al pueblo de Dios a penetrar. Y escondió y dijo, y ella no pidió para ella solamente. Ella pidió para el capítulo 2 de Josué. Ella pidió, disculpa, vamos a Josué porque quiero ir contando el Señor investigando palabras. Es un gozo hablarte de la palabra. Amén. No es para hacer, estamos hablando de un reino. Amén. Estamos conquistando territorios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y entonces viene aquí
en el capítulo 2, cuando él envía después la orden del Señor, cuando el pueblo dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, sí te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Que si Dios no está con nosotros en cualquier cosa que hagamos, hermano, de fuerza humana, vamos a perecer. Pero cuando Dios nos da una orden, dice avanza, dice algo, hay que hacerlo. Cualquiera que fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tu palabra en todas las cosas que la mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y sé valiente. ¿A quién le hicieron? ¿A quién le dieron una palabra que fuera valiente? ¿Al que llamó? ¿Al que se unió? A Josué. Y el pueblo repite lo que Dios le dijo en el capítulo 1, versículo 18. Y entra entonces Josué, hijo de Nun, comienza a mandar un ejército. Ya no con el error como cometió Moisés, porque envió 12, pero no, envió solo 2. Así como fueron 2 que regresaron, como de los 12, solo 2 dieron buen testimonio, solo envió Dios. Y esos 2 estaban afinados, porque vieron lo que pasó en el desierto. Del desierto salimos sabios, con riquezas en sabiduría, conocimiento e inteligencia de Dios, haciendo y obedeciendo la voz de Dios, escuchando y ejecutando la voz de Dios. Así salimos del desierto. Y el que no obedezca, perece. Amén. Amén. Y entonces ellos buscan, y Dios tenía todo, o sea, todo lo que pasa en el capítulo está programado por Dios, porque ya desde antes Dios tenía destinado meter a Rahab en ese linaje de Cristo. Y entonces ella no pide por ella, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Ella ayuda, hermano. Y dice entonces, ella dice algo. Sé, versículo, capítulo 2 de Josué, versículo 8. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ya el temor estaba en todo Canaán. Ya las oposiciones ya eran para hacer que queremos saber si los detenían. Pero no era de ellos, porque lo que Dios llama, Dios lo lleva, hermano. Lo levanta y lo pone en la promesa, porque la palabra que se cumple es de él por amor a su nombre, a su juramento. Amén. Y dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento que el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si eran personas inconversas, como estaba Nabucodonosor al otro lado escuchando a Jeremías, el pueblo no escuchaba. Y aquí le está diciendo una inconversa, una persona que está dentro de Jericó, dentro de murallas con un rey fuerte, ejército fuerte, pero está diciendo que el Dios tuyo y el mío, nuestro Dios, nuestro Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y la fuerza de su poder que derriba todo el Espíritu Santo de Dios, le habían dado esa victoria del camino. Y entonces dice ella, le pide una cosa, que haga misericordia. Que haga misericordia. Ellos pudieron haber dicho, no, tú eres parte de nuestro pueblo, pero no, ella tomó una decisión. Y esa es la vida en Cristo. Cuando tú sabes que estás dentro de muros y lugares que Dios te quiere sacar, tienes que aprovechar. Tú tienes que aprovechar esa misericordia de Dios para ser salvo. Y entonces el Señor siempre va a enviar su misericordia cuando pasa un evangelista, un pastor, un misionero, cualquiera que Dios te envíe, así como estos enviados, es para que tu rey fuerte, tus muros fuertes y tu ejército fuerte caiga, lo que te esté dominando. Dios quiere enviarte siempre una salvación. En la ciudad ellos no miraron, eso es una acción de perdón. Aquí hay una acción de perdón entre dos naciones. Pero no, ellos no se fueron a ellos ni se quedaron adentro. Ellos cumplieron con su misión por la cual fueron enviados y rescataron una familia. Y ella solamente pidió misericordia, pidió salvación. En el capítulo 2, versículo 13, del 12, vamos a ubicar. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que me salvaréis la vida, a mí y a mi padre. Pidió una barca pidiendo para su casa. Hermano, mire, Dios conoce el corazón. Hay gente que solo pide para su casa, para mí, porque tengo. ¡Qué corazón!
Dios conoce el corazón. Mira el corazón de Rahab. Cuando yo te estaba hablando estos días, que tenemos que examinar nuestro corazón. Los padres sabían que ella pidió perdón para ellos, para su padre, para su casa, su familia. Tú no sabes si esta vez haciendo una profesión desagradable. Y tú sabes si sus padres la vendieron. Tú no sabes lo que había pasado en esa casa. Tú sabes cuánto tiempo, pero ella sabía que era la oportunidad de salir de ahí todos. Y eso es lo que hizo el Señor, nuestro Padre, de enviar a nuestro Señor Jesucristo. Cruzó la tierra, está aquí, ahora resucitó y nos ha dado un pacto de vida. Ella dice, misericordia y salvación es lo que pidió. Y eso es lo que cuando Dios te envía a alguien a predicarte, a darte una oportunidad y tú lo recibes y abre tu puerta, tú estás entrado a cambiar tu vida cuando recibes al Señor Jesús. Y eso es lo mismo, porque están invadiendo una tierra que estaba dañada y que Dios le había dado. Llena de frutos, dicen que los frutos eran gigantes porque todo lo que había eran gigantes. Los frutos que habían eran grandes sobremanera, que nunca habían visto ellos en su vida. Pero Dios se la tenía esa bendición para ese tiempo de cosecha para ellos, para que comieran de las vendimias del Padre, del trigo, de la miel, esa leche, esa tierra que fluía leche, miel, mantequilla deliciosa, que había olivos, granados, higos, cebada, trigo, ríos, manantiales de arriba, de abajo, todo. Pero era para un pueblo que tenía camino. Y ella sabiendo eso, mira cómo vivía. Porque la felicidad tuya y mía, sabiendo que cuando tenemos esa vida en Cristo, cambia nuestra historia, nuestra vida. Ella no pidió solamente, pues salvaré la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestra vida de la muerte. Y eso es lo que es Cristo Jesús. La conclusión aquí del envío de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestra alma. Dice que Zaqueo fue salvo. Todos los que se salieron del camino es para salvación. Cuando no estamos en Cristo Jesús, estamos fuera del camino, del propósito de Dios. Y no somos proyectos sino del mundo. Pero cuando nos restaura y nos saca, tenemos que aprender a vivir diferente. No vivir como vinieron ante el pasado, acordando como era el otro, aquello. No. Ya tú no pasas a ser sangre de esa sangre. Ahora tú pasas a ser sangre del linaje de Cristo. Y ahí es donde cambia la historia. Porque tú ya no eres parte de las maldiciones anteriores, porque este pueblo era maldito. El pueblo que estaba en Canaán, porque Dios lo había sentenciado a muerte. Cuando Dios te llama y te llama a ti, tienes que olvidarte de las cosas pasadas. Venía algo nuevo para Rahab, ni idea. No sabía que en el propósito de ella era princesa, que se casaría con un príncipe que venía en estas tribus y que sería escogida como madre de Boaz, el esposo de Dios. ¿Está viendo? Pero el corazón de Rahab muestra el espíritu de la iglesia. Sí, se manifiesta perdón, pero también aquí se pide, ella pidió una transformación de su vida. Y eso es un fruto de arrepentimiento. Aquí estamos viendo un fruto de arrepentimiento genuino. Aquí no solamente ella no buscó, ella tenía una vida, pero ten la seguridad que aunque estaba en Jericó y hablaba de riquezas, todo lo que describen, no tenía las bendiciones, no tenía vacíos, porque ese no era su diseño en Dios, ese no era el diseño de ella era ser princesa y parte de un linaje real. Amén. El mundo te va a engañar, vas a querer vivir como el mundo, hablar como el mundo, y tu boca y tu pensamiento refleja lo que tú eres. Y entonces dice aquí el Señor, nuestra vida responderá, hubo un pacto de salvación. Cristo respondió con su vida, resucitó por ti, por mí, cargó los pecados aún por los que no han nacido. Pero dice que hay un pueblo que estará ahí predicando para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ellos estaban hablando que venía un guerrero poderoso, que estaba el terror de Jehová sobre la tierra, porque cuando Dios decide darte la victoria, el terror de Jehová se mueve por toda la tierra hasta que no estés ubicado en la promesa de tu bendición, porque la obediencia de este pueblo hizo que llegaran a la promesa. Amén. Porque esa promesa no era de ellos. Ellos la estaban defendiendo. Le dijo que Abraham, se la dio a Abraham,
Pero por eso dijo en el capítulo 18, ellos le hablarán a sus hijos. Y entonces iban conquistando una promesa que no habían visto, pero que ya Abraham había escriturado en Hebrón. Desde antes Dios nos dio la victoria. Pero hay momentos en que ya tú sales del desierto. En ese desierto Dios dijo, se multiplicarán en Gosén, pasará eso, cruzarán, Dios dijo, pero llegarán a la tierra prometida. Pero tenemos que llegar afinados como el oro y como la plata, dejando pensamientos, formas de actuar, mirando estructuras de hombre. Eso fue lo que quedó en el desierto. Egipto es aquello que nosotros queremos que vaya con nosotros en la promesa, pero no tiene la fuerza para recibir esa bendición. Y entonces Dios no los mató, ellos vivían en el desierto, murieron en el desierto. Pero lo que Dios preparó y afinó como el oro y la plata y conocían cómo funciona esto, cruzaron ahora. Derribó el Señor, entonces había una preparación. Y había una mujer que decidió salvar su casa, ser esa espada y arrancar una promesa. Cuando tú obedeces a Dios y tú tienes un encuentro con Dios, Él siempre va a salir con una promesa. Y esa promesa tú tienes que defenderla, siendo fiel. Ella solo tenía que hacer una cosa, colocar su identidad, un lazo, que quiso decir que ella pasó a ser sangre de Cristo, del reino de los cielos, que ella declaró en ese momento su identidad. Cuando tú te avergüenzas del evangelio, no estás confesando tu sangre grana, real. No estás confesando a Cristo. Que cuando te avergüenzas porque van a hablar de ti, Rahab estaba en Jericó. Por eso dice que esto es para violentos. No solamente que sepa que él, sino que actúas como un verdadero hijo de Dios. Y ese cordón grana salvó la casa. Toda la señal, para el mundo sería locura, para Jericó, que rata loca puso un cordón, pero el cielo estaba viendo ese cordón. Ella mostró su ciudadanía a partir de ese momento. Ella fue parte de un pueblo. Y ahí comenzó, ella está ahí, hermano, en el edad de Cristo. Amén. Porque tomó la decisión y salvó. Rahab una barca que salvó su casa y la trajo a Cristo. Cuando tú recibes a Jesús y tú no te importa y no te avergüenzas, y ante toda la ciudad tú muestras tu testimonio, y saber que salva tú y tu casa. Amén. Pero entonces le dicen ellos algo a ella. Le dicen algo. Dice, versículo 18. Y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por el cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Dice que reunirás en tu casa. Amén. Casa puede ser la iglesia, puede ser tu hogar, mantenerlos a ellos bajo esa oración y esa cobertura diciéndole que tu diseño, tu casa es de Cristo. Amén. Cualquiera que se saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su casa. ¿Qué dijeron? Que si tú te sales como Bartimeo o como Saqueo, solamente un arrepentimiento genuino y ahí para allá, para donde vamos. Amén. Que no te salga, dice, ellos dicen, nosotros protegemos esta casa. La cobertura está sobre tu casa. Pero si te sale a alguien de esa cobertura, ya como profeta tú avisaste. Pero si alguien se sale de la cobertura de tu casa, es la sangre del por qué, porque la espada del ángel de Éxodo que ellos conocen, esa no tiene que ver con gente, esa solamente ejecuta la orden de Dios. Amén. Amén. Cualquiera que se saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. Fíjense que cuando tienes la cobertura de Dios no puede ser tocado. Porque Dios asigna a un ángel. Se lo dijo en Éxodo 23, versículo 20. Pero hay que ser obediente. Él le dijo, la desobediencia, si alguien sale está en desobediencia. Pero si ustedes se mantienen firmes en su fe, tú y tu casa, entonces Dios guardará tu casa. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos guarda bajo sus alas. Eso hace el Señor cuando nos guarda bajo sus alas.
Y esta es la parte que debemos nosotros buscar. Sin Bartimeo era hijo de Timei, conocía. Estaba en la orilla en Roma mendigando. Pero no perdió la oportunidad cuando pasó Jesús. Él no perdió la oportunidad cuando pasó Jesús. Pero tampoco perdió la oportunidad Zaqueo. Yo quiero ver a Jesús. Rahab tampoco perdió la oportunidad. Y este es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado a Cristo para que entremos a esa arca de bendición. Que el Cristo es nuestra ancla y en él estaremos firmes y permanecemos. Amén. Porque como dijo el Señor a la samaritana, el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Amén. Por eso es claro, y cuando caen los muros de Jericó, la orden. Por eso estoy hablando de victoria. Cuando cayeron los muros de Jericó, ¿qué pasó? Ellos hicieron todo como Dios se lo mandó. La orden, cada conquista. Cuando es una visión, aquí hay conquistas diferentes. Pero cuando Dios nos destruye a nosotros, cada uno tiene una forma de conquistar. Amén. Dios da las estrategias. Amén. Pero dice aquí que el séptimo día, capítulo 6 de Josué, versículo, bueno, te voy a hablar del quinto. Cuando él se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová, ¿qué dijo? Josué, quítate de las sandalias del desierto, que has caminado, porque el lugar que tú pisas santo es. El príncipe del ejército de Jehová respondemos. Imagínate lo que iba. Dios cuando te asigna a ti toda Dios hace, porque es el remanente. Cuando Dios envía y se levanta y envía y comienza a comandar la entrada a un propósito, su vara, su callado y todo su ejército se mueven a proteger la promesa de Dios hasta ubicarla para que reciban lo que Él prometió. Amén. Pero dice, entonces comienza a dar Josué todas las especificaciones, pero yo te quiero hablar de Rahab aquí en este momento, porque para no salirme para donde vamos. Dice que Josué salvó, y entonces dice que comenzaron a caer. Josué dijo a los dos hombres, versículo 22, Josué capítulo 6, versículo 22. Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Cuando hay una promesa de Dios jurada, se cumple. Dios no te va a dejar en ese incendio. Y aunque tú veas todo que está mal a tu alrededor, como estaba Jericó, la única casa que estaba sostenida es la que tenía la promesa. Amén. Amén. Y ella se convirtió allí, fue rescatada, como un día Jesús nos rescató a nosotros. Como un día Dios Jesucristo preparó a apóstoles, invadió un territorio y luego envió a gentiles a Pablo. Lo convirtió él mismo para que fuera más allá de territorios y penetrara reinos fuertes, reyes fuertes y muros fuertes, y a través de la palabra un día como hoy llegar a ti y a mí. Se necesitan personas como esos hombres que no se detienen y que pueden tener poder de convencimiento en el Espíritu Santo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué predica la iglesia? Nada más a Jesucristo. La iglesia, como dijo Pablo y Juan, en la iglesia la hermosa, el que pedía limosna, dijo: no te damos ni oro ni plata, pero te damos de lo que tenemos, poder. Se levantó y entró glorificando al Señor. Hacían milagros y obras para mostrar el poder de Dios. Y entonces Rahab, pues, aquí, me paso nuevamente acá, al capítulo después de 6. Entonces Rahab fue salva. El día que tú recibiste al Señor, el día que tú decidiste, Dios, no te saliste de lo que Él te dijo, el tiempo que tú permaneciste hasta que el Señor derribara y destruyera, hasta que tú entraras a tu Canaán. Dios es fiel con los que son firmes en su palabra, que no vuelven atrás. Y aunque no mirando las circunstancias, porque créelo tú, que sostenerse en Jericó, confesando una fe diferente, no era fácil. Pero cuando tú decides hablar de tu fe, el Señor no se va a avergonzar delante de nuestro Padre ni delante de los ángeles. Él hablará de ti. El cielo está hablando de la iglesia de Jesucristo el ancla. El cielo está hablando de esta casa. El cielo está hablando de esta sierva que es imperfecta, pero que no se ha salido y que ha mantenido su cordón grana firme aquí, en la puerta, en la ventana, pero sobre todo en su corazón.
porque es de habitar la presencia del Señor. Amén. Amén. Entonces dice que más Josué, versículo 25, más Josué salvó la vida a Rahab, lo repiten 2 veces, la ramera. Mira cómo era el cambio, cómo le llamaban en el mundo, en todo, tenían un nombre. Y a la casa de sus padres y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Todo lo que tú hagas por la obra del Señor, cuando tú salvas la vida de alguien, cuando alguien está pasando circunstancias difíciles, cuando en el momento de la vida tú haces una obra, no esperes, no hagas nada para que el hombre te ve y te agradezca. No. El Señor conoce en oculto, porque aquí tienes asignado una familia del reino de los cielos, alguien es asignado para que caminen contigo. Dios no nos deja solos, solo necesita que sean personas esforzadas y valientes. Amén. Miramos entonces que este caminar, amén, comienza a hablar y dice entonces que por un hecho de amor y un acto de salvación, por haber servido al reino de los cielos para que se ejecutara el propósito de Dios, Dios recompensa. Y mejor que no bendiga a Dios no del hombre. Ella no la bendijo el hombre, ella le dieron una mera, pero Dios la hizo princesa. Dios le cambió lo que ella tenía derecho y lo que se merecía. Cuando tú estás al servicio de Dios, no es lo que tú necesitas. Ya lo que necesitaba lo tenía ya, vendiéndose, haciendo, pero vendiéndose al mundo. Pero era una ramera. Y eso es cuando tú estás al servicio del mundo. Para el mundo eres una ramera. Sea hombre, sea mujer. Pero cuando tú entras a los caminos del Señor, eres príncipe y princesa, eres rey y sacerdote, así como nos dio. Y entonces comenzó el primer rescate de lo que había. Eso muestra que esa puerta, lo que había en esa región, y por qué Dios les aborreció tanto que llenaron la copa de la ira de Dios, y para el cumplimiento, dio cumplimiento a la promesa dada a Abraham. La promesa fue dada a uno que creyó, pero los hijos siguieron la promesa para ver el cumplimiento. Y dice que estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Toda la tierra conoció ese nombre. Toda la tierra sabía que Jehová, como dijo en el capítulo 2, que Dios estaba con su pueblo y que había un hombre comandando ese pueblo. Ellos no hablaron nunca en el capítulo 2 ni de Josué, ni hablaron de ellos. Ahí se habla en ese capítulo de Jehová, del cielo y la tierra, que el cielo gobierna aquí en la tierra, que el Señor está sentado en su trono, está en los cielos, y los pies, la tierra, el estrado de los pies de nuestro Padre eterno. Amén. Y entonces vamos mirando que el Señor va haciendo la obra, pero tú y yo tenemos que mantenernos firmes en este ministerio. Tenemos que mantenernos firmes, porque hay algo que el Señor dice, que en Deuteronomio, amén. Deuteronomio, por favor, vamos a Deuteronomio, capítulo 29, porque estaba leyendo ayer en esta nota, pero bueno. Entonces vamos mirando. Vamos al capítulo 29 y 30. Vamos a mirar. Que esto que está pasando, ellos cuando entraron allá, Dios le había el Deuteronomio. Siempre que Dios te da una promesa y te la cumple, hermano, vete y léete completico el Deuteronomio. Eso es que cuando tú recibes tu bendición es para que te acuerdes los lugares del desierto donde Dios te ha traído. Entonces, no te olvides cuando estés saciado y digas, fui yo. Y te olvides darle gracias al Señor. Amén. Por eso es necesario hacer fruto de arrepentimiento. Y fruto de arrepentimiento, que estamos hablando de la iglesia, amén. Y miramos que dice en el pacto de Jehová con Israel en Moab. Amén. Y Dios dice, en esa tierra ya estaban pisando, estoy hablando porque ya estaban pisando, ya habían tomado y pasado Jericó y ya estaban en posesión. Dios conoce el corazón. Y dice el Señor, que guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Y dice el Señor, del capítulo 29 del Deuteronomio, y dice todo lo que tienen que hacer. En el versículo 12 dice, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Entonces, ¿hizo pacto con quién? Con Abraham. Hizo con Isaac,
Hizo con Jacob, luego Israel, y con Moisés, con Josué, pero aquí era con todo el pueblo. Dice, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino que los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están hoy con nosotros, con nuestras generaciones. Por eso cuando tú eres obediente a Dios, no importa lo que tú veas. Estaba viendo que se caía Jericó, pero su casa estaba siendo guardada. ¿Pero qué hacía Abraham? Manteniendo su fe. Amén. Y comienza a hablar en Deuteronomio 29, que aconsejo que lo leamos. Amén. Pero hay algo que el Señor sí dice. Amén. Que no te vuelvas atrás. Amén. Y dice, por eso, a mí nunca se me olvida que yo comencé a predicar hace como unos 6 años, el Deuteronomio. Y esto no es para que la gente lo entienda, es para que Dios les revele. Porque dice el versículo 29, capítulo de Deuteronomio 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Lo mismo dijo el Señor Jesús. Ni aún yo sé el tiempo en que el Señor retornará, la venida. Pero el que la sabe solo es Dios. Las cosas secretas las sabe solo Dios. Y se las muestra a quien Él quiere. Y dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas estas palabras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre nos va a revelar los deseos. Todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una palabra santa que tú y yo tenemos que leer diario. No solamente para buscar la promesa, porque cada vez que Dios nos da promesa, nos da 2 lecturas de los 2 montes, de las 2 puertas, la ancha y la estrecha, el monte, los 2 montes, de la bendición y de la maldición. Amén. Y tenemos que ser claros en eso, que la bendición de los hijos de Dios dice que Canaán era fértil y rico, pero Dios no estaba con ellos. En cambio, un pueblo que no tenía tierra iba a poseer, porque estaba escriturado desde antes de la fundación del mundo, luego cuando envió a Noé, luego cuando envió a Abraham, cuando ese pueblo fue avanzando, esa tierra estaba determinada de ser posesión, tierra y nación, Israel, el pueblo que camina con Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser ese pueblo que sabe caminar con Dios. A Dios no puede ser engañado porque dice que Él lo sabe todo. Así que no hagamos nada que no. Seamos obedientes, que Él conoce nuestras imperfecciones. Y si toca confesarlas, las confesamos. Amén. Pero que Él está esperando que lo confesemos con nuestra boca. Nuestras imperfecciones. Aquello que nos quiere apartar, lo que está en nuestros pensamientos. Cuando inclinamos nuestras rodillas y nuestros pensamientos al Señor, entonces sabemos que estamos poniendo todas nuestras cargas a su presencia. Y que solo Él puede hacer la obra. Porque como dijo Juan el Bautista, ni aún soy merecedor con todo el manto que me gasto de amarrar las sandalias del Señor. Ahí donde entra la humildad de hijos. Amén. Pero también dice que en el capítulo 30 es las bendiciones del arrepentimiento. Las bendiciones del arrepentimiento, que dice bendiciones para la restauración y la bendición. Y cuando hay restauración es porque hay un arrepentimiento. Entonces dice el capítulo del Deuteronomio 30. Amén. Que si, dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová. ¿Qué? Esto pasó. Dios, antes de que pasara todo esto, ya sabía que Israel iba a fallar. Ya sabía que Judá estaría 100 años, pero que vendría Nabucodonosor. Pero dice, si te arrepintieres en el lugar donde somos pueblo esparcido. Amén. Por una desobediencia. Pero ese envío de Cristo, cuando un pueblo su pueblo no le recibió, envió hombres y envió a Pablo, envió hombres que dejaron y creyeron y avanzaron en el poder de la obra, porque esta es una promesa que Dios nos va a recoger a todos. Amén. Pero hay una cláusula, un arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Por eso estoy diciendo que este Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Aquí está apoyado el Nuevo Testamento.
Y Cristo lo que vino a hacer no fue más sencillo. Solamente con recibirlo, arrepentirme, decir yo soy de Cristo, soy hijo de Dios y yo y Señor decido transformar mi vida. No nos puso yugo, nos quitó el yugo. Pero este pueblo, ¿por qué? Porque este pueblo, Dios sabía, Dios nos conoce. Sí, Señor, yo voy a hacer esto. Y a la vuelta de la esquina, cuando nos están dando, halagando, se nos olvida a quién le debemos la gloria cuando estamos saciados. Por eso el Deuteronomio 8, por eso el libro de Deuteronomio hay que leerlo bien. Todos tenemos que leer toda la Biblia, pero lo que es el libro de Deuteronomio y lo que es el libro de Juan y Lucas, metamos en la ficha, hermano, porque Dios no puede ser burlado. Pero aquí está el libro de que reúne el movimiento del desierto. Y cuando nosotros estamos aquí en esta tierra extranjera, y aunque nos pertenece porque el decreto de vida en Cristo Jesús, que lo pagó un precio por ti y por mí, está diciendo a ti y a mí que tú y yo tenemos que, para ser hijos, hacer fruto de arrepentimiento. Tenemos que vivir diferente a como vive el mundo. Yo no estoy hablando que te pongas yo, que estés diferente, no, hermano. Dios nos da una esencia, lo que tenemos que hacer. Te estoy diciendo que Israel Ramírez la trajo acá y aceptó. Dios no va a poner yugos. En Cristo Jesús no hay yugos. Pero sería un yugo si tú estás en el mundo y no quieres cambiar. Si estás en el mundo y estás haciendo, yo te digo, cambia. Mira, que no es así, el evangelio es así. Eso sí es un yugo cuando tú no quieres cambiar. Cuando quieres hacer lo que Dios te ha dicho y te ha dicho, no sigas haciendo lo que Dios. Parece irte bien, pero hay un momento en que Dios despoja. A Pablo lo despojó de su sabiduría. Y no. Amén. Y dice entonces, sucederá que cuando hubieran venido a ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, ¿qué quiere decir? Que hubo algo que pasó. Y Dios tuvo que hacer algo. Y esto se lo pasó en Jeremías, lo mandó a Babilonia. O sea, todo el nombre está hablando cosas futuras, presentes y futuras. Amén. Pero también dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Fruto de arrepentimiento, es una transformación genuina. Ay, no, que yo estoy aquí, pero hago así, que me gusta aquí, pero vea la forma, la boca, habla. Tu forma de hablar, habla por ti, por mí. Aún hablar de otro, así esté mal. Aquí en este tiempo, hermano, cuando comience la vuelta, aquí no va, aquí lo que debe, todo el mundo debe estar buscando una Biblia y agarrándose el Deuteronomio y moliéndolo como Dios quiere que lo molamos. Y el libro de Juan, el libro de los Hechos, toda la Biblia. Pero Dios te envió a Jesús aquí por algo, para hacer frutos de arrepentimientos. Y dice aquí, y si te convirtieras a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Shema. Todo lo que tú y yo necesitamos es la bendición de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos es la aprobación de Dios. Y ahora en Cristo Jesús tenemos esa bendición. Dice que Jesús envió a sus apóstoles, a los que preparó. Y aunque no estaban ellos no se creían preparados, porque dice que a veces ni creían mucho. Pero en el camino, los totazos, aquellas cosas, las dificultades fueron preparando y aumentando su fe. Y se dieron cuenta de las cosas que enfrentaban, porque mantenían su fe intacta. Amén. Entonces cuando tú te convirtieres, porque a veces lo que Dios te quiere dar a ti, mira, ellos tenían una tierra, es una nación que aún existe y es la más rica del mundo. Pueden pelear naciones y todo lo que quiera, pero dice que todas las naciones van a aparecer en el Armagedón a los pies de Cristo, ahí al frente. Todos sus huesos, dice que todos los huesos de esos pueblos que van a combatir contra Israel, los va a ver Dios ahí, al frente. Pero todas las promesas de Dios permanecen y son eternas. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria. ¿Sabes? Por eso no tenemos que orar nuestro corazón. Tener misericordia. Y que todo aquel que podamos decirle, Cristo te ama. Ese es nuestro trabajo y es nuestra misión. No hay otra misión. Marcos 16:15 en adelante. Lo que habla esta casa es decir, Cristo vive, y que a que le guste, al que no, hermano, no nos interesa que le guste, no nos gusta, nosotros tenemos que hacer, es lo que Él dijo. Y eso es lo que está diciéndole el Señor, no negar la fe. Amén.
Dice, y si te convirtieras tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. El llamado de todos nosotros. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo de la tierra, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de ella te tomará. Nada queda afuera. Cuando tú recibes al Señor, no te preocupes. Dice que el que está más lejano, más alejado, más apartado, el que esté haciendo cosas que no son, pero tu pacto con Dios restaura y salva, aún se acordará para salvación de tu descendencia, de tu casa. Amén. Porque tú has confesado tu fe. Y ten la seguridad que Dios hará algo y nos atraerá. Dice que aquí. Dice, si te arrepintieras donde estés y vuelves tu cabeza, no olvides dónde estaba, en Moab. ¿Y dónde la sacó Dios de Moab? Se trajo un fruto. ¿Y el fruto cómo se llamó? Ruth. ¿Y de Ruth qué vino? Venían con... ¿Qué te da a ti, Moab? ¿Qué te da el mundo a ti? Te quita lo que Dios te da. ¿Cómo venía Noemí? Ese deleite de Dios, ¿cómo venía? Amargado. Porque se habían apartado, se habían dejado la tierra de Dios. No aprendieron a entender que hay tiempos en que Dios tiene que disciplinar. Pero se apartaron buscando la riqueza de Moab. ¿Qué hizo Moab? Le quitó las de ellos. Y eso es el mundo, como el hijo pródigo. Y venía esa hija pródiga de Moab, porque volvió su rostro y escuchó el Shema, que Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Dios estaba bendiciendo a su pueblo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que estar ahí, en ese tiempo exacto de la bendición de Dios. Porque es un tiempo de victoria para el pueblo de Dios. Lo que puede pasar en el mundo, que pase. Pero nosotros somos pueblo salvo de Dios. Y la promesa de Dios se cumple, esa permanece para siempre, esa no cambia, cambias tú, cambio yo, tú dices voy a hacer aquello, yo puedo decirlo, pero Dios lo que promete lo cumple, no importando las circunstancias de los helicópteros. Estoy hablando de Deuteronomio 30, pero luego antes te comencé a hablar de que estaban ya en la promesa, habían caído reyes fuertes, que ya estaban allí, pero había una sola cosa, era permanecer. Amén. Y dice entonces aquí, amén. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a fin de que vivas. Solamente podemos vivir y subir a la obra de Cristo cuando somos hijos de Dios. Pueden hablar y venir demagogo y gente a hablarte bonita. Yo conozco gente que habla fea, pero son tremendas princesas y tremendas guerreras. No agradan el mundo como hablan, porque es que al mundo le gusta que le hablen bonito y lo engañen. Pero los que son de Cristo saben meditar las palabras reales y saben que tienen que estar como los deberían. Biblia en mano. Amén. Porque esta es la palabra de salvación. Amén. Y entonces dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por eso el Shema es la bendición nuestra. Amén. Y podrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Todo lo que te hicieron en el desierto, todo lo que pasó en tu desierto, el Señor, todo aquello que usó el Señor, como Babilonia le mandó un Ciro, y a un Ciro vinieron persas, y entonces dice que no hay reina que permanezca, porque la palabra de Dios se cumple. Si tú fuiste al desierto, fuiste fiel, y los cruzaste como este pueblo, tú tienes tu canal porque fuiste obediente. La obediencia trae bendición. Amén. Y dice que todos los que te angustiaron, todo lo que Él usó contra ti para probar tu fe, y los que se dejaron usar. Dice, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Y quiénes son los que persiguen a los hijos de Dios? Los hijos de Satanás, los que se dejan usar porque quieren cosas. Por eso Dios dice que los probó como el oro y como la plata. José fue probado. Todo el que Dios llama y escoge es probado. De esa no se escapa a nadie. Pero ¿para qué? Para traer salvación.
Pero esta palabra que dice que y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos. Alábenla en las puertas los hechos. El fruto de tu vientre, en el fruto de tu vez y en el fruto de tu tierra, para bien. El bien y la misericordia de Jehová estarán con nosotros siempre. Porque Jehová volverá a gozarte sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. Que dice que habían perdido derecho. Pero arrepentimiento, eso es lo que trae. Nos trae a casa de nuevo. Y se restaura todo. Porque entonces Él te probó y Él puede depositar en ti y en mí todas las riquezas espirituales, físicos, restauración emocional, de pensamientos. Sabrás que eres príncipe, reina, porque te estoy diciendo que somos reyes y sacerdotes del Señor. Lo dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, lo que tú y yo somos. El mundo va a decir y ponerte nombres, gente va a ponerte nombres, pero hay algo que tú y yo tenemos nombre ya dado en el cielo: príncipes y sacerdotes, reyes y sacerdotes, sacerdotes de Dios, reyes aquí, porque somos un reino aquí. Entonces el que Dios levanta como un rey, en el lugar que lo pone, es un reino que Dios levanta y viene a combatir un reino que Dios ha decidido derribar, y así pasó. Es lo que te estoy diciendo. Amén. Entonces vamos dando gracias al Señor por esta palabra. Eso hizo Jesús. Cuando Jesús llegó a tu vida, derribó un reino para alcanzarte a ti y a mí. Cuando Él te alcanzó a ti, Él derribó torre fuerte y ejército fuerte. ¿Para qué? Para que tú fueras parte de un cordón grande. Ese cordón viene del cielo bajo. Y Él en esa cruz derramó su sangre preciosa para que tú y yo fuésemos realeza nuevamente. Porque antes de Cristo, a Dios se estaba perdiendo la identidad del pueblo de Dios. Se estaba apagando la lámpara. Y hay un pueblo que no recibió a la que Él vino, pero nosotros lo recibimos. Y eso fue lo que Dios le dio a Cristo, los gentiles. Tú y yo somos ese pueblo que un día Dios se acordó y se enamoró. Y lo vio para dar un testimonio que de lo vil y menospreciado, tú y yo, de lo vil y menospreciado, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas. Si cambiamos nuestra forma de pensar y dejamos que Él nos edifique y no el mundo. Cuando somos edificados por el Señor, somos diferentes. Amén. Somos hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Aquí no pasa la invitación que usted sea por el Espíritu Santo. Si hay algo en tu entorno que no va de acuerdo con lo que Dios dice, Él dijo, Dios le dijo, si se sale se quiere decir no solamente que se vaya, sino que no obedezcan a la ley de Dios, lo que Él puesto. Así que es un tiempo de poner orden en nuestras casas. Es un tiempo de organizar, aunque tú veas un desorden. El desorden se ve, ¿sabes por qué? Porque estaba oculto. Y cuando tú ves un desorden, lo oculto se nota. Y entonces no dejes que nadie te diga a ti, ay, que mira lo que está pasando, que tienen a Dios, que aquello, a Pablo le dieron palo y piedra, y por Pablo estamos tú y yo aquí. No creas lo que el mundo ve, vive lo que te dice Cristo. Amén. Hay una palabra antes de cerrar. Dios está dándonos victoria en gran manera. Amén. Y el Señor hoy nos ha dicho a nosotros que debemos estar en tiempos avistados en los tiempos. Amén. Creo que es una palabra que el Señor me dio. Yo quiero compartirla con ustedes. Hubo persecución, todo lo que pasó, pero el pueblo se mantuvo. ¿Cómo salieron del desierto? Firmes, más sabios, firmes en la palabra de Dios y sobre todo con un corazón entregado a Dios. Así salió el pueblo. Y así nos saca el Señor de todo desierto. Amén. Dice Salmo 119, versículos 166 al 68. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay en ellos para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están
delante de ti. Salmo 119, versículo 161 al 168. Dios quiere hoy que tú recibas estas bendiciones, recibiendo al Señor. Hoy yo te invito a que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te invito que todos los hijos de Dios dicen que no hay ningún flojo. En el pueblo de Dios no hay flojos. En el pueblo de Dios no hay flojos, hermano. Qué pena, pero cada uno ocupa su posición. Porque dice que alabe en la puerta la obra de tus manos, tus hechos. Amén. Y en un hogar, cada posición tiene que ser ocupada. El que no la ocupa y pone toda la carga sobre uno, tiene que meditar qué está pasando, porque no está siendo aceptado por Dios. El hogar no es una carga, ni el matrimonio, porque Cristo nos mostró que Él pagó un precio, nos desposó, pagó, trabajó por ti, por mí, y Él pagó las arras. Ya estamos, mejor dicho, como estaban José y María. Amén, comprometidos. Y eso demuestra lo que es una verdadera casa de la iglesia de Cristo. Dice que tú no puedes ser injusto porque habla de las pesas justas. Porque hay un contrato en la tierra, que se firmó en el cielo antes de ser y en la tierra. Y eso está firmado. Amén. Aún si no está por papeles, por palabras. Porque toda la palabra que está aquí escrita, primero fue lanzada y puesta Dios en el corazón de un hombre para ser escrita. O sea que los aires la conocen. Amén. Vamos a dar la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Hoy yo te invito a eso. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy que como esa iglesia de fuego, como decía Juan el Bautista, arrepiéntanse. Aquí en el Antiguo Testamento dice arrepiéntase y hagamos frutos de arrepentimiento. Tenemos que ser transformados. Si algo Dios te ha buscado y tú no has cambiado, ya eso nos lo dijo el espía que dijo José Rahab, que nadie salga de tu casa, o sea, que nadie te desobediencia. No es que solamente salga afuera para que se vaya, sino que no se salga de las órdenes, de los mandamientos, de los preceptos divinos. Amén. Amén. Y eso vino a establecerlo Cristo. Y amor al prójimo es esto: predicarte la verdad, la paz y la verdad. La paz confronta y la verdad se confrontan cada rato. ¿Por qué? Porque tú, para tener paz, tienes que andar en la verdad, y nuestra verdad es Cristo. O sea, tenemos que leer la palabra para saber cómo estamos meditando en nuestro corazón. Si hemos perdonado, si estamos diciendo a esta persona, si tenemos algo dándole en el desierto, no, hoy perdonamos. Hoy cada quien tiene que entregar una paga y la pagará a Dios. O sea, todo el mundo tiene que enfrentarse a ese tribunal, todo. Y ahí debe descansar nuestra paz. ¿Cómo hemos actuado? Estamos a tiempo de cambiar esa historia. ¿Cómo hemos actuado ante las demás personas? Si hemos ofendido, porque a veces pensamos que los demás nos ofenden, pero también nosotros podemos ofender. Aunque hay gente que se ofende sola, pero bueno, por sí, perdona. Amén. Los fariseos se ofendieron con Jesús, y Jesús está hablando de la verdad. La verdad, Jesús es un hombre que el mundo quiere borrar, porque esa verdad ofende. Amén. Hoy yo te quiero, antes de finalizar, y decirte que hoy recibas al Señor Jesús. La iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, una iglesia que se sostuvo en medio de cosas difíciles, y visitaba a Pablo, es la iglesia de la llave. Pero no porque se la merece, no, es porque peleó la buena batalla de la fe. Por eso tiene la puerta abierta. Por eso dice que aunque cansada, Dios le había abierto una puerta, porque había sido que no había negado su nombre. Y ahí donde estaba algo que debemos meditar: no negar el nombre de nuestro Padre. Cristo no lo negó, aunque haya sido perseguido, pero teníamos una llave, una puerta abierta en Cristo Jesús. Hoy yo te invito que si has hecho algo y te has apartado, el Señor no vino a condenarnos, no. El Señor está hablando claro hoy, que meditemos. El Salmo 139 también dice: Señor, si hay algo en mí, un hombre que hablaba todos los días con Dios, todos estos hombres que hablaban con Dios conocían nuestra imperfección, y que Dios la conoce, pero cuando la ponemos a Él y pedimos perdón, y si hemos ofendido al Espíritu Santo, también le pedimos perdón. Pero para poseer las bendiciones tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento. Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te ayuda en Cristo, eso el Espíritu Santo te ayuda. Y hay una palabra que hoy
Dijo el carcelero, todo lo que había hecho, cuánta gente, cuántas cosas no había golpeado el carcelero. Pero él dijo, no veo, Hechos 16, 31 en adelante, puedes mirar, no veo, no, o del 29 en adelante, no veo qué debo hacer, dame luz. Y ellos le dieron luz y le dieron a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le cambió la vida. Así de sencillo. Mire, hermano, el yugo nos fue quitado. Lo único que tenemos que seguir es a Cristo, la cruz. Poner los ojos arriba y saber que Él puede cambiar todo. No siempre cuando tú veas que te va bien, léete bien el Salmo 38. El mundo engaña y todo lo que el mundo te da, la riqueza de ese Señor, toda la riqueza que tú ves y que a veces persigues, te la puede dar el mundo, pero en un momento te la puede quitar y te quita la vida. Aunque parezca vivo, estás muerto, porque estás sirviendo al mundo. No estás confesando tu fe, tu verdadera fe. Así que hoy, el Señor mira, quiero cerrar con esta palabra que dice en Génesis 50, y es que el Señor dio la victoria. José, un hombre que pasó procesos. Para llegar ahí, tuvo que dejarse transformar. David, para llegar también al gobierno, dejarse transformar. Moisés, dígame, y todos los hombres que Dios llama y escoge, tienen que dejarse moldear. No es fácil. Pero hasta que caemos rendidos, decimos, Señor, hágase tu voluntad. Jesús lo dijo. Sudó gotas de sangre por ti, por mí. Tuvo que vencer y hacer el perdón su bandera, porque ese es el amor. Y dijo, Señor, perdóname porque no saben lo que hace. Él cumplió su misión. Pero tuya y la mía es saber que en el camino, aunque haya personas que quieran dañar tu caminar, José es un testimonio hermoso. Su arco se mantuvo firme. Amén. Porque él no era para Canaán, él era para traer salvación a su casa. Amén. Estamos en Génesis 50. Sí miramos que en todos los procesos, cuando tuvieron los encuentros, estuvo mirando. Y aunque parecían que había cambiado, en sus hermanos quedaban cosas que no habían cambiado. Muere el padre. Y les muestra quién es, les abraza. Es más, él dice, mire, José es tan perdonador que dice, en mi mesa nos vamos a sentar aquí. Y es oportunidad que todos conozcan a nuestro Dios. Él llevó a su Dios a Egipto. Los egipcios reconocieron a su Dios. Aunque siguieron comiendo su pan, José sabía que el pan de ellos no podía comerlo. Porque tenía su comida especial. Porque tenía una comida directa del maná del cielo. Y cuando llegó su hermano también lo sentó en su mesa. Pero no era de él. Porque él tenía que repartir y distribuir riqueza de Dios. Y sin embargo se sentaron en un mismo entorno. Los egipcios, eso creo que está en el capítulo 45 o 43, 45 de Génesis. Sin embargo, José perdonó. José perdonó. Porque si no perdonaba, se iba a dar mala vida. Y se iba a acordar de cosas que pensaba que había cerrado. Y cuando sus hermanos vieron que su papá había muerto, en Génesis 50, versículo 15 en adelante, pensaron como pensaban ellos. Pensaron que José se iba a vengar. Y eso hace el enemigo contigo. Por eso hay gente que no recibe tu perdón o no recibe una unidad porque piensa que José no le va a perdonar. Y la mente del enemigo comienza a poner pensamientos. Quizás no vamos a recibir a José y nos dará el pago que todo el mal que hicimos. O sea, ellos están diciendo lo que hicieron, están confesando que ellos hicieron tanto que mostraron ahí cómo era su corazón y pensaron que el corazón de José aún estaba ahí. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes, e inventaron una mentira. Así le dice a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró, José lloró mientras hablaba. ¿Qué le oculta a José si era un profeta? José era vidente. José era gobernador, señor de toda la tierra que Dios le dio. Rey, señor de Egipto. Era un vidente, un profeta. Y sus hermanos todavía no habían entendido que habían sido perdonados. ¿Sabe? A veces es más difícil que la gente reciba tu perdón porque no se perdonan a sí mismos. Así que hoy vamos a orar para que el Señor establezca la unidad del perdón.
Tú no puedes estar tras de la gente que te reciban el perdón, si no han cambiado su corazón, ni su mentalidad. Pero el que cambia la mentalidad es que Dios escoge y llama. Él no podía entretenerse aquí con un problema familiar. Él estaba gobernando y estaba haciendo su misión y su oficio. Amén. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí porque por siervos tuyos. O sea, su misma forma de ser lo llevó a que se cumpliera el sueño por el cual inició la persecución. Versículo 18. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? También hubo un trabajo de humillación en mi de José. Dice que cuando Dios trabaja, la espada entra para acá y para allá. Romanos 12, versículo 4. Amén. Pero él le dice esto. Él no negó la verdad. Y a veces hay que confrontar las cosas entre nosotros, hablarlas. Y él le dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que tú ves hoy. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ellos están ahí hoy era un propósito de Dios. Y que no fueron ellos. Y que la base del perdón de José era mirar que había sido honrado. Y que la humillación del camino fue simplemente para enseñar a gobernar. Y que el don del perdón lo tiene un buen gobernante. Quien no sabe perdonar, quien no perdona la ofensa, lo dijo Elizabeth en el capítulo de Lucas 1. Ahora el Señor ha quitado lo propio. Aceptó que había algo. Y hasta que tú no aceptes que así como tú has dañado, tú puedes dañar. Esa es la base del perdón. Pero si los otros no aceptan tu perdón, tú continúas haciendo, porque no fueron ellos los que te trajeron, fueron ellos. Y te humilló como a David, como a todos los hombres, como a Moisés, que se sacó del principado de Egipto y lo trajo a ser príncipe en el desierto, lo preparó como pastor para luego llevarlo como príncipe y llevar una nación a liberar una nación, para que luego esa nación aprendiera a conquistar. Cuando Jesús te llama, te libera, pero te enseña Dios, el crecimiento te enseña a conquistar. Tu crecimiento no depende, como dijo Pablo, ni de Pablo, ni de Apolo, sino de Dios. Y ahí tu crecimiento, no busques tú en tu crecimiento dañadores. No busques apropiadores. Busca qué es lo que quiere Dios hacer contigo y conmigo. Amén. Amén. Y eso lo entendió aquí. Que no importa si el corazón de ellos no cambia, tú cumples la misión que Dios te da. Amén. Amén. Por eso Dios, hoy te digo, que Génesis está hablando que hay una victoria en la vida de un hombre que tenía poder. Podía haberse vengado. Y se dio cuenta, él lloró porque vio que ellos estaban culpándose y no se recibieron el perdón anterior. Pero le dijo, se cumplió porque se arrodillaron el sueño. Digo, ¿se dio bien? Yo iba a ver el sueño, se cumplió el sueño, los veo yo humillados ante mí. No, porque entonces también estaría pecando. Es simplemente Dios le respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ay, hermano, eso es lo que hace cuando salimos del desierto. Salimos como una viña llena de promesas y llenos de amor y de perdón, llenos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Salimos con la gloria, conociendo que no hay como Dios. ¿Quién como tú, Dios mío y Rey mío? Al Dios de mi vida. Así adoraba el rey David. Al Dios de mi vida. Y entonces aquí un adorador en espíritu y verdad, llamado José: vosotros pensáis mal contra mí, pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues no tengáis miedo, que yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Dios todo el tiempo nos está hablando así al corazón. Que cuando tú tienes el perdón de Dios, que nadie te acuse. La oportunidad de Cristo en ti y en mí es decirte que Él puede perdonar cualquier cosa que hayamos hecho. Que Jesucristo quiere arroparte con el manto universal
con la falda de los cielos de nuestro Padre. Que el Señor hoy te está diciendo que Él no ve en ti, porque no hay en nosotros ver, sino que Dios quiere que tengas fruto de arrepentimiento. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y ahí eso es lo que es Cristo para nosotros. Que no te acuse nadie, pero muestra frutos de arrepentimiento. Perdónate, porque Cristo quiere perdonarte. Cuando tú recibes al Señor Jesús y cuando tú verdaderamente buscas al Señor, no por lo que te pueda dar, sino que entienda que Cristo vino para salvarnos nuestras almas. Y estamos en una empresa diferente a la que nos muestra el mundo. Muchos hombres te van a decir cosas, hagamos alianza y todo aquello, pero haz alianza con Dios. Vuélvete parte de su pueblo y empresario de su pueblo. Puede ser edificar lo que tú quieras, pero todo lo que tú hagas, inícialo con Dios y prosperará tu camino. Y entonces el Rey estará contento. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hoy damos la gloria y la honra al Padre Eterno. Gracias, Padre, por esa palabra. El Señor busca adoradores en espíritu y verdad. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. ¿Y qué es Jesús? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Y esto hay que leerlo, el hombre de bien. No lo leamos porque estamos, hermano, es una oportunidad de gracia que tenemos que aprender a leer bien la palabra. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Donde hay justicia, no hay prosperidad de Dios. Hay soborno. Y Dios aborrece eso. Por lo cual no repalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y es para el justo. El que teme a Jehová es un justo. ¿Qué es Jesús? Cuando recibe a Jesús, eres un justo. Porque el justo no es que se llama Cristo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. O sea, ellos piensan mal contra ti, que dijo Deuteronomio 30, se les devuelve. Pero tú y yo mantengámonos un corazón santo. Avancemos en lo que Dios dijo de nosotros. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Por eso se irritan contigo y conmigo. Crujirá los dientes y se consumirá el deseo del impío. Perecerá. ¿A qué está llevado el injusto, el inicuo, el malo, el perverso, el maquinador? A ver cómo Dios nos honra y nos exalta nuestra fe. Por eso, al abre en la puerta sus hechos, al abre en la puerta la sabiduría, en la puerta de tu casa tus obras. Yo sé que ese es un tiempo en que no es para nosotros exaltarnos nosotros, sino que hoy digamos, la victoria es de Dios. El Señor fue quien me dio la victoria. Amén. Así que hoy le damos la gloria y la honra al Señor por esta palabra, y que hoy entiendas por qué tenemos que hacer fruto de arrepentimiento. Porque Jesús, en palabras, solamente dijo: arrepiéntase, el reino de los cielos ha llegado. Si tú eres obediente, entenderás que cuando se acerque el reino del cielo, como Jacob cuando lo había abierto, era un tiempo de hacer una entrega. Así que hoy yo te invito a eso, que muestres fruto de arrepentimiento. Porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos, Señor. Dijo Jehová a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y eso es Jesús. Amén. Que hoy Dios te bendiga, que el Señor te guarde, que toda retaliación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, no prevalecerá, porque la iglesia de Cristo tiene respaldo real del Dios Altísimo, y a través de la autoridad que el Padre dio a Cristo y Cristo nos dio a nosotros, decimos que hay victoria en el nombre de Jesús. Hoy nos cubrimos con la sangre de su pacto.
Hoy nos cubrimos en el nombre de Jesús, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Salmo 111, versículo 10. Que Dios te bendiga y que hoy seamos adoradores en espíritu, ¿verdad? Que todo lo que no sea del Señor, todo ataque, retaliación, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. ¿Por qué? Porque hemos confiado. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová con mi boca. Él es mi confianza. Él es mi confianza. Que Dios te bendiga. Iglesia, Jesucristo el ancla. A Dios sea la gloria, Padre nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos guía a su verdad. Gracias. Dios te bendiga. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. El Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículos 14 y 15. Eso es lo que busca el Señor. Adoradores, hay victorias. Aquellos que el Padre busca, queremos ser aquellos que el Padre busca. Donde está el tesoro, aquí